Pero hablando de opinión pública, atención con lo que algunos dicen, desconocimiento de la Constitución, todo esto que se ha hablado con la decisión del Gobierno Nacional de no hacer caso, ¿sí?, a la orden de la Corte Suprema de devolverle a la Ciudad de Buenos Aires la plata de coparticipación que le habían quitado cuando el conflicto policial, ¿sí? Porque esto está desencadenando un verdadero conflicto de poderes. Este fallo nos devuelve una gran parte de lo que nos corresponde. O sea, a partir de hoy, el gobierno tiene que volver a transferir a la ciudad, es el 2,95 de la masa coparticipable. Lo que a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le sobra, a nosotros nos falta. Entonces, esta política de la Corte es una política de hood robin, darle más a los ricos. El presidente debe desconocer este fallo. Esto implica conflicto de poderes. No, ¿qué lo voy a desconocer si lamentablemente lo conozco y me parece horrible? Ojalá. No, lamentablemente lo conozco el fallo y es espantoso. Y pero digo, imposible de cumplir. Claro, pero el gobierno va a hacer uso. Imposible de cumplir. El gobierno va a hacer uso de un recurso que le otorga la ley para recurrir. Exactamente. Y además, si quieren que lo cumpla, voy a tener que ir al Congreso. Le voy a tener que preguntar al Congreso, miren, señores legisladores, acá la Corte dicen que hay una ley que no fue declarada inconstitucional, que la declara vigente, pero me dice que yo no la aplique. Saben, ayer el presidente de la Nación decidió no acatar un fallo de la Corte Suprema. Gravísimo. Esto no es contra la ciudad. Esto es contra la Constitución Nacional. Un día asiago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte. La verdad, yo sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y de garantizar federalismo. En el fallo mismo queda clarísimo, lo dice la Corte, de que esto no afecta a ninguna provincia. A nadie se le toca un peso. Queda el antecedente que nunca más un presidente le va a poder tocar fondos a las provincias de forma inconsulta y sin que haya un acuerdo. Nunca más. A ver, de uno y otro lado lo que hubo son declaraciones así dramáticas, digamos, del lado de Cambiemos. De hecho, va a haber varios pedidos de juicio político contra Alberto Fernández, contra los funcionarios, diciendo que desconocen un fallo de la Corte. Es poco menos que un golpe de Estado, ¿sí? Y del otro lado lo que están diciendo es que esto afecta terriblemente las arcas de la plata que va para las provincias. La verdad es que todos están exagerando, pero también está exagerando la Corte. ¿Por qué les digo esto? Primero porque la Corte cometió un error que pensar que estaba atacando a un gobierno, le estaba tirando un fallo a un gobierno vacío de poder y se olvidó que había 18 gobernadores, 18, pues no son solo los gobernadores peronistas, también 4 gobernadores provinciales sacaron un comunicado criticando el fallo de la Corte, a los que les estaba recortando dinero. Y a esos gobernadores la Corte nunca los quiso recibir. La Corte consideró que el conflicto era entre Alberto Fernández y Cristina, ¿sí? Y esta es una Corte que descaradamente ha favorecido todo lo que tenga que ver con la oposición, ¿sí? Era la Corte contra Alberto y Cristina. Claro, Cristina ya se sabe, la más odiada, y Alberto Fernández, un presidente que está en la práctica de salida y con vacío de poder. Pero la Corte, y casi les diría que Horacio Rodríguez Larreta, se olvidaron que hay 18 gobernadores. ¿Por qué les digo? Que el conflicto no era solo entre la Corte y Alberto y Cristina, Horacio y Alberto. Ahora el conflicto es Larreta contra los 18 gobernadores. Y Larreta quiere ser candidato a presidente y va a tener que hacer seguramente gira en estas provincias, donde los gobernadores van a decir, che, este es un unitario. Sobre la plata que recibe la Ciudad de Buenos Aires, quiere recibir más plata para sacárnosla a nosotros en las provincias, con lo cual va a dejar en una situación bastante incómoda a los candidatos de Larreta en las provincias, que van a tener que responder sobre por qué quieren quitarle plata a las provincias. Y después está, por supuesto, el debate eterno entre oposición y Frente de Todos, que no logran ningún tipo de consenso para destrabar la cosa. Hay que decir que la Corte no estuvo muy inteligente, o en todo caso pensó que esto era contra un gobierno débil y vacío de poder y podía utilizar el truco de la cautelar primero, postergando la decisión definitiva, porque de esto se trata.
La medida, el fallo de la Corte, es una medida cautelar que dice que no se expide sobre la cuestión de fondo, pero desconoce una ley, porque hay que decir que después de la quita de la coparticipación hubo una ley en el Congreso con la cual se confirmó lo que había dicho Alberto en el recálculo de la coparticipación que había sido hecho por Macri por decreto. O sea, Macri hizo un decreto, Alberto lo anula con un DLU y después el Congreso le da eso fuerza de ley. Pero la Corte desconoce esa ley. Primer punto para discutir. Y también hay que decir que no es la primera vez que se desconocen fallos de la Corte. Hay montones de antecedentes, no los voy a aburrir, pero puede que ustedes recuerden algunos. En algunos casos se los desconoce por impracticables. El famoso caso Badaro, que obligó a la actualización de las jubilaciones, porque se había achatado la pirámide jubilatoria, no fue cumplido. Fue convertido después, se convirtió en una ley que más o menos tomaba el fallo de la Corte, porque el fallo de la Corte era impracticable. Hay fallos, por ejemplo, entre la pelea por el agua entre Mendoza y La Pampa, que Mendoza no lo cumplió. Hay un fallo también muy conocido de un procurador que había sido echado por los Kirchner de la provincia de Santa Cruz y finalmente llegó el caso a la Corte ordenó reponerlo y el gobernador de Santa Cruz entonces, Daniel Peralta, nunca lo repuso. O sea que hay muchas veces los fallos de la Corte son ignorados o por lo menos son discutidos. Claro, nunca con tanta repercusión. Acá la cuestión es que esta es una medida cautelar. Entonces ahora queda la negociación, debería haber un fallo definitivo de la Corte. Pero ¿qué pasa? Al sacar la cautelar, le da una victoria a Larreta, que lo constituye en antagonista de Alberto, lo fortalece incluso frente al sector de los halcones, pero también es verdad que esto le va a complicar a Larreta cuando tenga que ir por las provincias a explicar que él no es un unitario, que él no le saca plata a la provincia, que es lo que están diciendo ahora los 18 gobernadores. Pero ¿qué puede pasar después de esto? Porque ahora van a llover pedidos de juicio político, cosas diversas. ¿Qué puede pasar de esto? ¿Puede haber alguna negociación? ¿Cómo debería ser una negociación razonable? Raúl Timerman me va a ayudar a entender qué puede pasar con esto. Raúl, buenas noches, ¿cómo lo ves? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en principio yo no me animo a calificar un fallo de la Corte porque mi ignorancia sobre el tema de derecho es enciclopédica, digamos. Lo que podemos mirarlo un poco es políticamente las consecuencias que eso tiene. Primer punto, ¿qué opina la gente? Te aclaro desde ya, a la gente no le interesa. Obviamente. Bien, acá se maneja permanentemente dos agendas. Una agenda que es la agenda del periodismo, los políticos y el establishment, y los medios, cuando hablo de los periodistas, y otro, la agenda de la gente. Esto no pasa por la gente. No, lo mismo pasó con el Consejo de la Magistratura, ¿te acordás? Totalmente. No importaba a nadie. Yo creo que esto, digamos, son fuegos de artificio que forman parte de una contienda política que agrava aún más y genera una nueva grieta, la tercera grieta que aparece en la Argentina. La primera, original, peronismo-antiperonismo, después se convirtió kirchnerismo, antikirchnerismo, cristinismo, anticristinismo. Esa fue la grieta original. La segunda grieta que aparece al principio de la pandemia, después de las elecciones presidenciales, la grieta entre los políticos y la gente. Emergente, Javier Milei. Claro. 20-22% intención de voto, no existía en el 2019. Y ahora aparece una tercera grieta, que ahí donde vos ponés Horacio Rodríguez Larreta versus 18 gobernadores, que es una grieta evidente, que es el AMBA versus el interior. Claro. Acá muy incómodo queda Santilli en esta situación, porque Santilli ahora ¿qué va a decir? Santilli queda incómodo, no en esta situación. Santilli está incómodo, digamos. Vos fijate una cosa, Horacio Rodríguez Larreta era visualizado antes de las elecciones del 2021 como el próximo presidente. Era el hombre que gestionaba la ciudad de Buenos Aires, tenía muchos recursos. La gente pensaba que gestionaba bien, debía gestionar bien, efectivamente, pero deja de convertirse en un gestor y se convierte en un político cuando aparece el proceso eleccionario. Santilli es vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Va como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal fue
vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y ahora es diputada y ahora por la es ciudad. diputada. Todo sucede en el AMBA. Se gobierna Claro. para el AMBA. Entonces, ¿y los gobernadores qué van a decir? Bueno, ahora los Ahí- gobernadores se la plata pusieron duros. nos la sacan a nosotros. No, los gobernadores se pusieron duros. Incluso gobernadores de partidos provinciales como Aravera Carreras o Mar Gutiérrez, el Movimiento Sí, Popular Neuquino. incluso hay dos gobernadores peronistas como Schiaretti y Perotti que no dijeron nada públicamente, a pesar de que personalmente opinan que se gobierna para la Ciudad de Buenos Aires y para el AMBA, porque ahí meto a la provincia de Buenos Claro. Aires, porque cuando le Casi quitan... sería capital y conurbano. Así es, cuando le quitan, yo no sé si vos recordás, pero cuando le quitan a Rodríguez, a la Ciudad de Buenos Aires, ese porcentaje que le había asignado Macri, fue por un conflicto que había con la policía de la provincia de Buenos Claro, Aires que le habían, y se destina... que le habían plantado en la puerta de la residencia de Así es. Olivos. ¿Y a qué se destina? Al aumento. Al aumento de la policía. Hay que pararlo con la Policía Federal. O sea, fue para la provincia, digamos, sí. fue para la provincia de Buenos Aires. En este momento, ¿qué sucede? La situación llega a un punto de muy difícil retorno. Esto se va a solucionar. Cuando hablo de difícil retorno, es difícil retorno para el oficialismo. En el mes de marzo del 2020, principio de la pandemia, la aprobación de gestión del gobierno era del 82%. ¿Quién diría, no? 82%. Era Mario Ornegri decía, respondemos a nuestro comandante Alberto. Alberto decía, mi amigo Horacio. Se presentaban él con Horacio Rodríguez Larreta, con Axel. Pero de pronto empezaron a suceder cosas. Mirá vos. En junio del 2020 se anuncia la intervención de Vicentina, el peor anuncio que vi en mi vida para una causa justa. Sí, Peor sí, sí. no se podía hacer. Peor no se podía Porque ahí está todavía lo de Vicentín parado. Está en una situación de quiebra, la se empresa podía haber... Fue una estafa, se Se fumaron podía la haber plata. salvado a una empresa, a los productores, a los clientes, a los proveedores. Pero se quedaron a hizo mitad de todo camino y mal. no hicieron Bien. nada. En julio de 2020 aparece la foto en Olivos. Y ahí el presidente comete el peor de los pecados que una persona puede cometer, como decía Borges. Cuando eso se hace claro y evidente, lo único que podés hacer es pedir perdón. Cometí un error, me disculpo. Nunca podés justificarlo, el error. Bien, después aparece en septiembre de ese mismo año esta quita al gobierno de la ciudad. Algunos identifican como punto de quiebre de la relación de Alberto con el resto de la política esa quita al gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque piensan que Alberto, en lugar de tener ese conflicto permanente con Cristina, tenía que haber gobernado como presidente y tenía que de algún modo llegar a acuerdos con Horacio Rodríguez Larreta y llegar a convertirse, llegada a esta situación, en los dos candidatos alternativos en un nuevo encuentro político en la República Argentina. Y no hizo eso, y Rodríguez Larreta ya no va a retornar. No, Es porque decir, a su vez Rodríguez Larreta pagó caro en la interna de Cambiemos. Él se empezó a hablar de Paloma, que no era lo suficientemente duro con el gobierno nacional, y le surgió una oposición por derecha. así es, no, bueno, ahora los motivos de los conflictos, porque el oficialismo está lleno de internas también, digamos, Sí, claro. igual que la oposición. El origen de los conflictos en el oficialismo y en la oposición es uno solo. Visualizan que el año que viene hay un cambio de gobierno. Y sí, Entonces, y que en está el para ofici- cualquiera. No. Y puede ser para cualquiera, sí. Entonces, en el oficialismo, vos recordás cuando Mansur entra como jefe de gabinete, Claro. el ímpetu, 7 de la mañana, Sí. los ministros, al mes no existía más Claro. Mansur. ¿Quién lo limó? Desde el Adentro propio gobierno de desde el Alberto propio lo mandaron gobierno. en maltratar. Cosa que no están pudiendo hacer con Massa. Claro. Porque Massa tiene otra espalda política, otro manejo. No, y porque era Massa o pegarse en el golpe de mercado. Bueno, Porque lo salvó el a golpe de Massa mercado. lo pone Cristina porque Cristina piensa que el gobierno no llega al final de su mandato. Y pone a Massa,
y le da la jerarquía y unifica los ministerios para que tratar de llevar adelante la situación y llegar a las elecciones de la mejor manera posible, porque veía que se llegaba muy mal a las elecciones. Bien, Massa es una alternativa que baraja el oficialismo, la Cámpora baraja a Guado de Pedro, algún gobernador del interior tiene algún interés, Coqui Capitaní. Bien, pero digo, a ver, te dejo esta pregunta para después de la pausa. ¿El gobierno de Alberto está vacío de poder?